De Oftalmología San Diego. Los principios básicos y conocer cuál es el equipo con el que estamos trabajando para poder así adecuar los parámetros y obtener una vitrectomía anterior eficaz. Siempre hay que evitar a toda costa el efecto reflejo, que es retirar las piezas del ojo, mantener la infusión, o sea, el pedal en posición 1, bajar de inmediato la botella, llenar el ojo con viscoelástico, idealmente un viscoelástico dispersivo, y en ese momento entramos entonces a analizar, pues podemos retirar las piezas y analizar y pensar qué es lo que vamos a hacer. Se debe evitar a toda costa la tracción sobre el vitrio, evitar también cambios importantes de presión en la cámara anterior, evitar daños colaterales a tejidos como el iris, como la córnea. Con la manipulación excesiva y la entrada y salida de instrumentos, por lo general se producen cambios mecánicos y anatómicos en la incisión y eso también hay que tenerlo en cuenta. Siempre realizar una vitrectomía anterior bimanual, tratando de dejar todo muy limpio y mantener íntegra la capsulorhexis con la mayor cantidad de restos capsulares que pueden proporcionar un buen soporte del lente intraocular. Es muy importante que sepan que se debe tratar siempre de trabajar con estos parámetros, el mayor corte posible, un bajo flujo, o sea, se baja la botella, y un vacío moderado. Recomendamos siempre realizar la vitrectomía anterior con Kenacort, con triamcinolona. Para mí es un magnífico coadyuvante, pues tiñe fácilmente el vitrio, permite verlo muy bien y pequeñas bridas que algunas veces traccionan la pupila o quedan encarceradas en las incisiones. Les traigo esto porque estos son los tres equipos que hay en la clínica. Contamos con el Infinity, el Centurion y el Constellation. Les dije antes que hay que trabajar con el mayor número de cortes posible, entonces los parámetros que les recomendamos son los siguientes. Con el Infinity, el corte hasta de 800 cortes por minuto, un vacío de 250 milímetros de mercurio y la altura de la botella entre 30 y 50 centímetros de agua. Con el Centurión, cortes hasta de 5000 por minuto, vacío de 300 milímetros de mercurio y la altura de la botella 30 milímetros de mercurio, perdón. Y el Constellation, cortes hasta de 5000 por minuto, vacío de 300 milímetros de mercurio y la altura de la botella entre 20 y 30 milímetros de mercurio. Una pregunta que siempre nos hacen es, o que nos hacemos, es si colocar o no el lente intraocular. Nosotros decimos que sí, si hay un buen soporte capsular, si tenemos el lente adecuado y también creemos que el lente va a quedar anatómicamente bien. Y no definitivamente cuando hay una luxación completa del cristalino a la cavidad vítrea, como les mencioné anteriormente. ¿Qué hago cuando tengo luxación de cristalino o fragmentos de cristalino? Algunos se acercan y dicen, es que fue un pedacito de corteza, es que fue un pedacito de núcleo, es que fue epinúcleo. En cualquiera de los casos hay que remitirlo. La luxación de estos fragmentos puede ocurrir hasta en el 0.3 al 1.1% de los casos y ya nosotros miramos si hay una gran porción de cristalino luxado o más de 2 milímetros de núcleo luxado y lo llevaremos pues a cirugía si es el caso. ¿Qué recomendamos? Prohibido el uso de esponjas y espátulas, de tijeras de Westcott con el wet cell. No iniciar la vitrectomía anterior en la cámara anterior. ¿A qué me refiero con esto? El vitriófago debe ser llevado siempre al centro del ojo, más o menos en donde se encuentra la cápsula posterior y siempre mirando la boca del vitriófago. Nunca facomulsificar fragmentos en presencia de vitrio. Siempre cuando ya hay presencia de vitrio hay que hacer primero la vitrectomía y luego retirar, si hay corteza, retirar la corteza, si hay fragmentos de cristalino, pues retirar los fragmentos del cristalino para evitar tracciones, desgarros y desprendimiento de retina. El que sale a pescar se trae pero un desgarro. Nunca perseguir fragmentos por detrás de la cápsula posterior, nunca rescatar fragmentos. Recomendamos tampoco realizar vitrectomías en seco.
Siempre hay que tratar de mantener el ojo normotenso y cuando se hacen vitrectomías en seco, esto empieza a colapsar la cámara anterior y luego todo el ojo y esto podría llevar también a un desprendimiento coroideo. Y siempre estar preparados. ¿A qué me refiero con esto? Previamente haberle advertido al paciente que estas complicaciones pueden ocurrir, la ruptura de la cápsula posterior, la no colocación del lente intraocular, que en la mayoría de los casos es un estado transitorio. Siempre tener, saber con qué equipo estamos trabajando, cuáles son los parámetros que debo usar si me ocurre esa complicación, tener un backup de lentes y tener un buen amigo retinólogo. Bueno, les voy a compartir un video que muy generosamente pues nos comparte también el doctor Juan Carlos Mejía Turizo. El doctor, yo voy a parar de compartir pantalla, Luis, para que creo que sea más efectiva la presentación del video. Acá podemos ver el paso a paso de una vitrectomía anterior y todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, la ruptura de la cápsula posterior puede ocurrir en cualquier momento de la cirugía. No es muy buena la resolución. Les voy a mostrar aquí con mi puntero que durante la aspiración de la corteza ocurre la ruptura de la cápsula posterior. Acá se puede ver hasta la ruptura. El doctor la detecta de inmediato, continúa con la infusión, coloca viscoelástico, baja la botella y comienza a realizar una vitrectomía anterior asistida con Kenacor. Algunos se preocupan también si deben retirar o no el Kenacor en su totalidad, pues no es necesario. Esto puede ayudar incluso a la inflamación posoperatoria. Se asegura, bueno, después de hacer la vitrectomía, como les digo, él termina de aspirar con el mismo vitriófago en modo aspiración, los restos de corteza, inserta un lente intraocular de 3 piezas, primero lo coloca en la cámara anterior, luego de insertarlo en la cámara anterior, posiciona el áptica que da a las 6 del reloj sobre el sulcus y la última áptica, la que está a las 12 del reloj, la inserta con la McPherson y esto le genera seguridad por si el lente pues se luxa, es mucho más fácil sostenerlo. Luego, lo que pasa es que corre muy lento el video. Ahí vemos cómo lo posiciona en el sulcus, queda centrado. Luego verifica que la vitrectomía haya quedado completa. Realiza el cierre de la pupila con acetilcolina. Hidrata las incisiones. Sabemos cómo está hidratando ya las incisiones. Coloca un punto en córnea en la incisión principal. Y por último, cierra el punto. Y por último, van a ver que deja una burbuja de aire.
Bueno, ahora vamos a continuar con el doctor Juan Carlos Mejía Turizo, él es retinólogo y socio de la Clínica de Oftalmología San Diego. Él nos va a presentar otros casos que también son quirúrgicos, que son frecuentes, muy frecuentes. Quiero decirles que estos casos son inventados por nosotros y que lo hacemos así porque nos parece más práctico y útil. Espero que les sirva. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Se escucha bien. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir con otras enfermedades y lo vamos a hacer como en forma de casos clínicos. Entonces, el primer caso es una paciente de 75 años, tercer día posoperatorio de FACO en el ojo derecho y consulta por dolor ocular severo, ojo rojo, disminución de la agudeza visual. Se encuentra que tiene la agudeza visual en movimiento de manos, una inyección ciliar severa. En la foto pues, se ve también con hemorragia subconjuntival, edema palpebral hipopion y una membrana detrás del lente. Fondo de ojo no es posible por la opacidad de medios. Entonces, se le pide una ecografía que muestra pseudomembranas, engrosamiento coroideo y una vitreitis severa. Entonces, este es el cuadro típico de una endoftalmitis posquirúrgica. Esto se considera una emergencia. Ahorita vamos a hablar pues, de qué es una revisión emergente, qué es una prioritaria y qué es una urgencia. La endoftalmitis se debe tratar en las primeras 24 horas, por lo tanto es una emergencia. Si no es posible ver el fondo de ojo del paciente, siempre se debe mandar la ecografía, pero nunca esperar la ecografía para remitir. Siempre se manda la ecografía, pero igual se remite de manera emergente. Y se debe iniciar el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el tratamiento inicial? Primero, continuar el antibiótico tópico. Puede aumentar la frecuencia cada 2 horas o continuarlo cada 4 horas. Si venía con uno de bajo espectro, subirlo a un espectro más alto, como la moxifloxacina. No suspender el esteroide. Muchos pues, lo pueden suspender del susto, no lo suspendan, que es algo que es coadyuvante en el tratamiento. Entonces, continuar con la prednisolona al 1% cada 4 horas. Se debe tropinizar al paciente, entonces iniciar la tropina cada 24 horas y dependiendo de si tiene o no la presión intraocular alta, que la mayoría tienen la presión intraocular alta, iniciar hipotensores. Dependiendo del nivel de la presión, se puede iniciar inmediatamente un triconjugado o iniciar, por ejemplo, brimonidina más timolol solamente. Si es demasiado alta que está la presión, iniciar también acetazolamida oral, de gran ayuda. Siempre manejar el dolor, que es la principal queja del paciente. Iniciar antibiótico oral, esto está discutido en endoftalmitis postquirúrgica porque a veces pues, no es tan, no se ha visto pues, que penetre tanto al ojo el antibiótico oral, se usa más en endoftalmitis endógena, pero se puede iniciar y el que más penetración al vitrio tiene es la ciprofloxacina, entonces podemos iniciar ciprofloxacina 500 cada dosis. Nunca realizar aspiración vitrea, es una costumbre que se hacía antes, aspirar como digamos el material purulento vía pars plana, es mejor no hacerlo porque eso lleva a un desprendimiento de retina finalmente. Entonces tiene consecuencias pues, catastróficas. Ya el tratamiento por parte de retina siempre se debe hacer vitrectomía. Se ha visto en los estudios que la vitrectomía temprana en endoftalmitis, incluso independiente de la agudeza visual, es el tratamiento y mejora totalmente el pronóstico visual de estos pacientes. Antes se decía que podría uno esperar a que perdiera agudeza visual, pero en realidad con la tecnología actual de vitrectomía se debe hacer al diagnóstico si es posible con la opacidad de medios.
Cuando no es posible por la opacidad de medios la vitrectomía, se utilizan antibióticos intravítreos. Estos antibióticos intravítreos siempre se deben acompañar de una paracentesis, debido a que el volumen que vamos a inyectar siempre es alto, a diferencia de, por ejemplo, una inyección de antiangiogénicos. En esta utilizamos 0.1 mililitros de cada antibiótico. La recomendación es utilizar antibióticos de amplio espectro para cubrir todos los gérmenes posibles. Entonces, utilizamos vancomicina, una concentración de 1 miligramo, y ceftazidime, si es posible, si lo tenemos, a 2.25 miligramos. Si no es posible tener el ceftazidime, podemos utilizar amicacina, pero lo que más se recomienda es vancomicina ceftazidime, ya por el amplio espectro. Y como vamos a inyectar tanto volumen, siempre hace la paracentesis. En el caso de que el paciente llegue un sábado, digamos a las 12 del día, ya no hay retinólogos y no se puede hacer una revisión emergente, el oftalmólogo que está viendo pues, el posoperatorio puede iniciar este tratamiento con los antibióticos. Esto le va a salvar el ojo al paciente. Entonces, iniciarlos a estas dosis, siempre hace la paracentesis, en algunos casos incluso puede hacer lavado de cámara anterior más cultivo, poner los antibióticos intravítreos. Si no es posible, puede hacer la vitrectomía inmediatamente. Cuando se hace la vitrectomía, después de tomar el cultivo, que siempre se debe hacer, es algo que a veces se olvida, se deben agregar antibióticos en la infusión. Se utilizan las mismas concentraciones intravítreas después de haber tomado el cultivo. Y hacer una vitrectomía lo más extensa que se pueda. A veces no es tan fácil hacerla por la opacidad de medios, entonces se hace hasta donde se puede hacer con seguridad la vitrectomía. Entonces vamos para otra patología. Este sería el caso 2 de una paciente de 44 años. Le hicieron una facorrefractiva para corrección de presbicia hace un año en el ojo derecho. Y ahora viene porque desde hace 2 días presenta miedesopsias y un escotoma inferior. La agudeza visual está a cuenta de 2 a 1 metro y el ojo izquierdo 20-30. La presión está disminuida en el ojo derecho. El fondo de ojo vemos un desprendimiento de retina superior con un desgarro pues, en herradura superotemporal y presenta compromiso involucro macular. Entonces, ¿qué tan rápido se debe tratar un desprendimiento de retina? Va a depender si tiene la mácula aplicada o ya está desprendida la mácula. Estos son algunos artículos pues, que he publicados de cuándo operar. Primero nos habla de cuando la mácula está aplicada y en general lo que se ha visto es que las primeras 48 horas son fundamentales debido a que el riesgo de que avance el desprendimiento es alto y ya compromete la mácula obtener un pronóstico visual peor. ¿Cuáles son los factores que nos pueden llevar a operarlo más rápido? Es que el desprendimiento sea por un desgarro gigante, el desgarro se encuentra a nivel superior, que sea un paciente miope alto o que sea un desprendimiento abolsado o buloso, con un compromiso inminente que ya está llegando a la arcada temporal. Por lo tanto, estos pacientes debe ser lo más rápido que se pueda. En otros casos, como desprendimientos de retina inferiores con desgarros pequeños o inferiores planos, puede no avanzar tan rápido. Entonces, se puede esperar hasta 2 días pues, sin ningún problema. Incluso ha habido estudios que esperan hasta más, pero lo ideal pues, es cuando tiene la mácula aplicada, hacer la cirugía rápido. Por lo tanto, la remisión de estos pacientes es urgente, no es una emergencia, no hay que operarlo el mismo día, pero sí hay que operarlo en los primeros 2 días, por lo tanto debe ser urgente. El segundo artículo es más de cuando tienen la mácula desprendida. Entonces, pacientes que tengan un desprendimiento de retina reciente con ya la mácula off, se deben operar en los primeros 7 días.
¿Qué se ha visto? Que en los primeros 7 días el pronóstico visual es igual al operarlo el diagnóstico. Y ya después de los 7 días, ya la apoptosis a nivel de las células de la retina va a causar un pronóstico visual peor. Entonces tampoco se puede alargar tanto como operarlo en un mes, por ejemplo, por el riesgo de formación de PBR, pero sí se puede esperar hasta una semana y esperar hasta que uno tenga el cupo quirúrgico, el día quirúrgico del retinólogo para operarlo. Tampoco es emergente la remisión. Paciente que ya tenga compromiso macular se remite de manera prioritaria, pero prioritario poniéndolo de que la cirugía máximo en una semana. O sea, no se debe operar el mismo día ni en las primeras 48 horas, pero tampoco pasar más de una semana, porque el riesgo de formación de PBR, malos resultados visuales, va a ser peor. Entonces, para resumir, remisión prioritaria cuando tiene la mácula ya desprendida, máximo una semana de estar realizando la cirugía. Remisión urgente, no emergente, cuando tiene la mácula aplicada, o sea, cirugía máximo en 48 horas. Y los pacientes que ya tienen desprendimiento de retina crónico o traccional, no es una urgencia. Estos pacientes ya meses, la retina sí, operarlos ya, operarlos en 15 días probablemente va a ser lo mismo. Entonces no es, hay que remitirlo, pero no es una urgencia. Otra cosa que a veces se nos olvida cuando diagnosticamos un desprendimiento de retina en un ojo es dilatar el otro ojo. Siempre dilatar el ojo contralateral para buscar lesiones predisponentes, un desgarro o desprendimientos de retina subclínicos. Le podemos llegar a salvar el otro ojo que tiene más pronóstico visual. Entonces, este caso, un desprendimiento de retina superotemporal, buloso, un riesgo inminente de compromiso macular, es una urgencia. El paciente debe ser operado las primeras 48 horas, porque el riesgo de que comprometa la mácula y tenga un pronóstico visual peor es mucho más alto. Pacientes con compromiso macular, que sean de buloso ya no es una urgencia, se debe remitir de manera prioritaria, máximo en una semana de estar operado. Y pacientes que veamos ya con esto, un PBR total, un embudo abierto, pues se deben remitir, pero incluso estos pacientes a veces puede decidir el retinólogo no operarlos por el mal pronóstico que tienen. Pero se deben remitir de todas maneras por un concepto de retina, pero no urgente. Caso 3. Esta es la típica paciente con 50 años, con 2 días de mioxopsias y fotopsias, y visión borrosa por el ojo izquierdo. La agudeza visual está 20-20, ojo derecho y 20-40. A la biomicroscopía, la lámpara hendidura vemos el signo del polvo de tabaco, el signo de Schaefer, el cual va a ser indicativo que hay algo en la retina. O sea, siempre se descarta un desgarro cuando hay este signo. Hemorragia vítrea, siempre descartar desgarro. Lo de los DVP hemorrágicos es muy dudoso, es muy raro, generalmente tienen algo. Siempre hay que buscarle un desgarro. Uno no sangra tan fácil en la retina. Y esta paciente entonces se le encontró un desgarro en herradura en M2, temporal, que es donde más frecuentemente encontramos los desgarros. Esta paciente es una urgencia. Entonces, debe ser tratado en las primeras 48 horas. Visto por retina. En nuestra clínica generalmente hay retinólogo disponible, por lo tanto el tratamiento se debe hacer por retina. Si no es posible que lo vea un retinólogo en las primeras 48 horas, pues podría ser el tratamiento del oftalmólogo general si tiene la experiencia en tratarlo. Pero generalmente pues si llega un sábado puede ser visto el lunes y tratarlo el mismo lunes. En estos pacientes siempre se debe hacer dilatación del otro ojo, generalmente tienen lesiones predisponentes en el otro ojo o desgarros asintomáticos. ¿Qué fallas se ha visto de pronto para la remisión? Se debe siempre caracterizar qué lesión tiene, saber en dónde está, en el meridiano está la lesión.
tiene un desgarro, pues una degeneración periférica, qué tipo de degeneración, sino identifica bien qué tipo de degeneración al menos, pues decir dónde está. Y en los desgarros es muy importante saber si tiene ya DR o no. El tratamiento entonces se hace el láser, urgente, y para el seguimiento, pues debemos fijarnos, se debe hacer un seguimiento estrecho, no hacerle el láser y dejarlo y verlo en un mes, no. Se debe ver de manera rápida, dependiendo del desgarro, pues uno lo sigue a los 3 días o a la semana, dependiendo de lo que, como me haya ido en el láser. Y se debe fijar que esté bien bloqueado, que tenga al menos 3 líneas alrededor del desgarro. Es muy importante bloquear la parte más anterior del desgarro y los cuernos del desgarro, que es por ahí donde más se desprende la retina, no solo la parte posterior, sino todo el desgarro, y con mínimo 3 líneas, bien, con una intensidad buena pues, del láser. Se debe hacer oftalmoscopía indirecta, ya sea con indentación o sin indentación, y siempre recomendamos usar el lente de 3 espejos, el lente que tiene para evaluación de la periferia, para ver cómo quedó bloqueado. El último caso, entonces, este es una paciente de 37 años, tiene miodsopsis desde hace 2 meses, es miope, en el ojo derecho menos 4,50 y en el ojo izquierdo menos 5,25. El fondo de ojo vemos una degeneración latiz. En la foto se observa algo de pigmento, pero se alcanzan a ver unos agujeros atróficos en esta zona. Y es un paciente que está sintomático, por lo tanto debe tratarse. En este caso tenía los mismos latiz en el otro ojo, por lo tanto siempre se deben descartar lesiones en el otro ojo. Esto es muy frecuente como las lesiones en el espejo. Y tiene indicación de tratamiento. Entonces, ¿cuándo tratamos una lesión latiz? Pacientes sintomáticos, pacientes con miopías altas, que tengan desprendimiento de retina en el ojo contralateral o antecedente familiar de desprendimiento de retina, que sea un latiz abierto, o sea, que tenga agujeros o que ya tenga desgarros. Si un latiz ya tiene un desgarro, ya sería una urgencia, ¿cierto? Si tiene un agujero, el paciente está sintomático, se debe tratar de manera prioritaria, más no urgente. Pacientes en los cuales no sea posible un seguimiento estricto, que vivan de manera alejada y no puedan consultar si tienen desprendimiento de retina, es mejor tratarlos. Y el tratamiento, pues se recomienda que sea por retinólogo, sobre todo para el seguimiento, sobre todo para hacer una evaluación adecuada de periferia. A veces no es tan fácil evaluar las periferias, no es tan fácil ver si tienen agujero o no. Entonces se recomienda que se tiene el recurso siempre remitir a retina para ser tratado por retina. No es urgente, es, si tiene agujero es prioritario, si es un latiz cerrado no es prioritario, si ya tiene un desgarro ya es una urgencia. Para resumir entonces, las urgencias quirúrgicas en retina es lo más emergente, una endoftalmitis postquirúrgica. Se debe tratar las primeras 24 horas, eso cambia totalmente el pronóstico del paciente. ¿Qué es una urgencia? O sea, que debe ser tratada en las primeras 24 a 48 horas. Un desgarro retiniano, desprendimiento de retina que tenga la mácula aplicada, mácula ON, y un latiz que tenga un desgarro. Trata pues igual que un desgarro. Debe ser tratado en las primeras 48 horas, siempre remitir de manera urgente. Y una remisión prioritaria, o sea, máximo, el tratamiento debe estar en 1 semana, desprendimiento de retina mácula comprometida, o una complicación quirúrgica de FACO, lente luxado, cristalino luxado, que ya tenga pues máximo 2 semanas, que ya tenga una desinflamación y que se pase la vitrectomía, que tenga la
la córnea clara para hacer una cirugía adecuada. Algo que no metimos ahí es el trauma. El trauma pues es otra charla aparte. Una emergencia en trauma pues es un ojo abierto, ¿cierto? Dependiendo de su compromiso puede ser operado también por retina o un cuerpo extraño intraocular, que también es una emergencia, dependiendo del cuerpo extraño sobre todo. Esto no lo quisimos pues meter porque ya es algo aparte, pero eso es lo que debemos tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Tenemos por acá una pregunta que nos hace el doctor Carlos Restrepo y dice, en la endoftalmitis posoperatoria, ¿qué opinan de los esteroides intravítreos sumados a los antibióticos? Generalmente no se usan como la primera medida. Uno usa más bien tópico, incluso esteroide oral. El paciente tiene demasiada inflamación, membranas pupilares, etc. Pero luego de garantizar un antibiótico intravítreo de amplio espectro. Entonces no se utiliza en la primera medida el esteroide intravítreo, porque el riesgo está pues que tengamos un germen que sea sensible y nos va a provocar un empeoramiento, pues que no sea sensible a los antibióticos que le estamos poniendo, y con el esteroide sí es sensible a que empeora todo. Entonces, realmente no se recomienda como primera medida, no. Más adelante, esteroide oral o esteroide tópico es suficiente y la vitrectomía. Perfecto, muchas gracias, Juan. Nos pregunta también el doctor Juan Leobardo Romero. Dice, en la luxación de cristalino, si no se puede implantar el lente intraocular, ¿cuál es el riesgo de glaucoma, bien sea de ángulo abierto o cerrado, o el riesgo de un desprendimiento retina? El riesgo de glaucoma por afaquia es algo que se puede desarrollar, pero varios meses después. No es tan frecuente que en una luxación de pues, un paciente áfaco después de una cirugía de catarata, si es tratado en el primer mes, vaya a desarrollar glaucoma de manera inmediata, no. Siempre se debe tomar la presión, de todas maneras el postoperatorio, manejar si tiene hipertensión ocular. Pero si el paciente se le puede implantar el lente, ya sea en bolsa o lente fijado a esclera, o dependiendo de la aplicación, pues lente fijado en la pupila, se maneja, pues el riesgo de glaucoma no es tan alto. Ahí me Y escuchan. en retina, Y sí, ya, Ok. pero Pues sí, a ver, la mayoría de los pacientes lo que presentan después de estas complicaciones es hipertensión ocular y también ellos salen con el tratamiento médico. En la mayoría de los casos el tratamiento médico es efectivo. Una proporción muy pequeña de pacientes requieren de tratamiento con láser o tratamiento quirúrgico para lograr el control adecuado de la presión intraocular. Es infrecuente realmente el cierre del ángulo, aunque en algunas ocasiones pues, pueden ser también el resultado de un glaucoma permanente. y lo del riesgo de desprendimiento de retina en una complicación quirúrgica va a depender mucho de la vitrectomía anterior que se haga, si se forman desgarros o no, pero generalmente aumenta el riesgo en una ruptura de cápsula posterior, aunque se haya manejado bien, se aumenta el riesgo de desprendimiento de retina más o menos unas 3 veces, por una faco normal, y lo mismo de endoftalmitis, aumenta el riesgo. Por eso se recomienda siempre dilatar el paciente, el posquirúrgico, ver si tiene desgarros o no, tratarlos para prevenir un desprendimiento de retina. Y pues la profilaxis pues, para endoftalmitis, estar pendiente, poner el punto en la córnea es algo bueno porque cuando se pone, por ejemplo, un lente de 3 piezas se tiene que ampliar la incisión y puede provocar filtración. Entonces es recomendable poner el punto. No hay estudios grandes pues, que digan si poner el punto no disminuye el riesgo de endoftalmitis, pero es algo más por sentido común. Y lo del desprendimiento de retina sí va a depender mucho pues, de cómo fue la parte del manejo de la complicación. Y aunque se haya manejado perfectamente, hay riesgos, más riesgo de una faco normal
Cuando hay ruptura de cápsula posterior hay más riesgo de desprendimiento de retina.